para nuestro primer panel titulado Obesidad y Salud Pública, Logros en la Región. Invitamos al doctor Eric Alexanderson, discúlpeme, jefe del Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, o fue entre el año 2016 y 2018, jefe de la Asamblea de Gobernadores Internacionales del ACC, miembro de los comités de membresía y credenciales y electo para formar parte del Comité de Gobierno 2019-2021 del ACC. Doctor Alexanderson. También vamos a invitar al doctor Eduardo Rivas, el expresidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, gobernador para Cuba de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular y director del Departamento de Rehabilitación del Instituto Cubano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y presidente de la Asociación Internacional Amigos del Corazón. Nuestro tercer invitado es el doctor Miguel Urina. Él es PhD, Fellow del Colegio Americano de Cardiología, profesor de Medicina y jefe de Cardiología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y capítulo de Colombia del Colegio Americano de Cardiología. También quiero invitar a la doctora Adriana Roballo, médica cirujana, especialista clínica en medicina interna y nefrología, especialista en economía social, especialista en gerencia de la salud pública, gerencia de la salud ocupacional y epidemiología. Es la directora ejecutiva del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de Colombia y presidente de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial entre los años 2016 y 2018. Y vamos a invitar a la doctora Ana María Balbuena. Ella es médica, especialista en epidemiología y magíster en epidemiología. Actualmente es la coordinadora de gestión del conocimiento de la cuenta de alto costo. Así que, doctor, queda usted con un panel de primera línea. Bueno, sin duda, expertos cada uno desde su área para hablar de un tema que, como digo, nos convoca a todos. La obesidad. Sin duda transitamos desde el punto de vista colectivo por una epidemia que sin duda impacta no solamente dentro del contexto social, sino también dentro de los contextos económicos y por ende sanitarios en el mundo, pero especialmente en nuestra región. Generalmente cuando a uno lo invitan a un panel, pues uno se prepara unos rollazos interesantes, uno dice, como que voy a decir, y básicamente casi siempre se espera, o mejor, uno prepara unas diapositivas y naturalmente prepara unos puntos importantes, y bajo ese contexto, pues uno trata más o menos de proyectar desde la esquina en la que uno se ubica, pues el saber. Entonces, para ahorrarnos ese paso, pero también para que cuando ustedes terminen este panel no quede la idea de que se les quedó algo entre el tintero que potencialmente hubieran podido decir. Entonces vamos a empezar, doctora, desde la cuenta de alto costo, los puntos importantes que sobre la obesidad y naturalmente desde su esquina naturalmente quisiera decir. Es decir, las conclusiones de las diapositivas sobre los puntos que presentó y salimos de eso y luego preguntamos. Entonces, y naturalmente ustedes también van a tener al final la posibilidad de aportar, de participar. Entonces, doctora, 1 minuto y bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Desde la cuenta de alto costo iniciamos un proceso de investigación con las ideas de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en cabeza del doctor Urina y el doctor Quintero. Ayer lo presentamos y a nuestros no invitados quisiéramos darles a conocer una cifra muy interesante, y es que evaluamos la obesidad en los pacientes de alto riesgo en nuestro país. Estos son los pacientes que tenían diagnóstico previo de hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica. Y me voy a permitir leer la cifra exacta y encontramos que en el 2014 más del 25% de las mujeres y de los hombres tenían obesidad.
y vimos qué pasó en el tiempo con esas personas. Y nos llamó mucho la atención que en el 2018, cuando finalizamos los 5 años de seguimiento, en las mujeres el 71,21% de esas mujeres que iniciaron obesas finalizaron el seguimiento obesas, y de los hombres el 53,13% de los que iniciaron obesos finalizaron obesos. Llama la atención que en 5 años una gran proporción de pacientes de alto riesgo, que son quienes tienen mayor riesgo de los resultados negativos en salud, no se hizo, no, pareciera que la intervención o no funcionó o no se realizaron. A mí me surge la duda si realmente estamos haciendo el diagnóstico de obesidad, porque ese sería el primer paso. Si no se está diagnosticando la obesidad, es difícil que se enfoquen los tratamientos en esta problemática. Entonces, esa sería la preocupación desde nosotros, desde la cuenta, invitarlos a dar el primer paso, que es identificarla. Porque si no la identificamos, si no está en la historia clínica como un diagnóstico que requiere una intervención, pues difícilmente en otros 5 años de que hagamos una nueva análisis de estos datos, podremos encontrar resultados favorables en esta población, que debería ser el objetivo número 1, porque son quienes más riesgo tienen con respecto a los demás. Gracias, doctora. Doctora Ana María, la inquietud, ¿estamos diagnosticando, estamos de verdad relevando o revelando la situación frente a, no solamente al contexto sanitario y naturalmente frente a las acciones? Gracias por su aporte, doctora Adriana. Bueno, del instituto estuvimos revisando qué es lo que se ha hecho últimamente. La guía que hay en Colombia se hizo en el año 2015, estuvo a cargo de la FUCS. Esta guía es una guía de más de 1000 páginas, estuvimos revisando las recomendaciones y pues no se aleja mucho de lo que se conoce en forma general en las otras sociedades a nivel mundial. ¿Qué hace el instituto específicamente? Nosotros estamos haciendo evaluaciones directamente para mirar qué los AIP, los análisis de impacto presupuestal, para mirar qué se puede incluir de lo que está en el no PBS, en el PBS específicamente, e igualmente se hacen exclusiones para mirar qué puede salir del plan. Una de las cosas que hemos estado discutiendo es que tecnologías no son solo medicamentos, tecnologías también son programas de salud, modelos de salud y demás. Y en Colombia realmente no hemos sido muy dados a hacer este tipo de intervenciones, pues de valoraciones. Entonces, la invitación sería que todos estos programas se evalúen y se evalúen de una forma para mirar si, por un lado, cómo se pueden hacer bien, qué pasos son necesarios, cuáles pasos no son necesarios, e igualmente, pues costo efectivo, es obvio que es costo efectivo, pero cómo se puede hacer mejor este tipo de intervenciones. Cada intervención tiene un costo, cada intervención tiene un tiempo, cada cosa pues tendría que estar medida, bien cuantificada, y pues para empezar con la medición de obesidad pues no sería una cosa importante. Ya desde mi rol previo de nefrología, la obesidad también está muy ligada a la presencia de enfermedad renal crónica y pues con todos los factores de riesgo que llevan a la misma, que son casi que indistinguibles de los de la enfermedad coronaria. Gracias, doctora Adriana. Profesor Urina. Vamos a ponerle controversia a la cosa. Eso. El problema no es solamente diagnóstico, Ajá. que creo que es evidente que nuestra población colombiana, por lo menos desde la óptica de la Sociedad Colombiana de Cardiología, ha incrementado, particularmente en el género femenino, las mujeres. Pero lo que es más preocupante es las estrategias de política pública con relación a lo que tenemos que trabajar en niños y adolescentes. Yo creo que para apuntarle a futuro, para poder hacer actividades de prevención, tenemos que comenzar en esas edades donde podemos hacer mayor impacto educativo, por lo que, digamos, parafraseando de pronto al doctor Fuster, que ha tenido la oportunidad de trabajar varios programas aquí en Colombia, se hace necesario hacer un cambio de actitud total en la dieta y en los hábitos de vida saludable en este tipo de poblaciones. Y haciendo intervenciones de manera puntual, directa, aumentando la actividad física a 300 minutos a la semana. Okay. Estamos llenos de una gran cantidad de bebidas que tienen muchos carbohidratos, bebidas edulcorantes que tienen, no sé qué yo, todos los días sale una nueva. Tenemos problemas con esto, nuestra dieta es hipercalórica
No hay colombiano que no coma 5 harinas en el día. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo educativo enorme, pero no solamente a través de todos los que estamos aquí sentados. Yo creo que la parte del gobierno, la parte de política pública en las escuelas, en la casa, tenemos que hacer una difusión a todo nivel. Gracias, doctor Urina. Ese interesante planteamiento, convertir obviamente el tema de la obesidad y naturalmente de su impacto en una política de Estado, llaman hoy en día los que saben de este paseo, que naturalmente se desborde dentro de lo que son las políticas de gobierno y peguen justamente en eso. Doctor Rivas. La obesidad en nuestro país, en México, ha adquirido proporciones alarmantes. Somos campeones de obesidad, desafortunadamente. Cada vez, excúseme, le corto el viaje, doctor, cada vez que uno habla de obesidad en Colombia dice, estamos por el camino que está avanzando México, por el que pasa México. Exactamente. Entonces uno lideramos el grupo, pero es de las cosas que no nos gustaría ser líderes, ¿cierto? Desafortunadamente. No solamente en obesidad global, población adulta, sino también en obesidad infantil. Y el problema es que 50% de los niños que fueron obesos en la infancia serán adultos obesos. De tal manera que las proporciones que podemos esperar a futuro es importante. Aproximadamente el 50% de la población en nuestro país, un poco mayor en hombres que en mujeres, tiene sobrepeso. El problema es que falta, y en eso coincido con el doctor Urina, muchísima educación. Todavía hay personas, padres de familia, que ven a sus hijos pequeños obesos y lo asocian con que es un niño sano, que come muy bien y que está creciendo apropiadamente porque tiene un suficiente peso y va haciendo las cosas en forma apropiada. La costumbre hoy de hacer ejercicio ha cambiado radicalmente en la infancia, dado que existen muchos medios de entretenimiento para el infante, que básicamente es estar viendo un aparato de computadora, una televisión, no se mueve, no hace ejercicio, y cambió el concepto de movilidad. Entonces es alguien que come de más, que come mucho azúcar, muchos carbohidratos, muchas bebidas con edulcorantes y que no se mueve. Entonces es una muy mala asociación que permite que exista en esa etapa de la vida ya un sobrepeso muy importante que va a incidir a futuro. Pero ¿cuál es el problema de tener este concepto a futuro? Bueno, que se va a asociar a un número de enfermedades adicionales que vienen todas pegadas de la mano, como hipertensión, como dislipidemia, como diabetes, y entonces esto se vuelve una verdadera epidemia y una crisis epidemiológica a nivel salud que incide predominantemente y desafortunadamente en una alta incidencia de enfermedad cardiovascular. Y tenemos que prevenir el problema. Gracias, doctor Eric. ¿Cuáles son las cifras de obesidad en Cuba, profesor? Bueno, el sobrepeso y la obesidad constituyen un enorme problema sanitario en Cuba y en América Latina, teniendo en cuenta que, bueno, en toda América Latina más de 360 millones de habitantes de nuestro continente, de nuestra área geográfica, tienen sobrepeso y 140 millones de obesidad. El 23% de los ciudadanos de Latinoamérica son obesos. En Cuba, pues también mantenemos esta misma tendencia. El 58% de la población está en sobrepeso y un 25%, o sea, la cuarta parte de la población respondiendo a su La pregunta, lo vuelvo otra vez a cortarle el viaje y va a ocurrir frecuentemente. La pregunta es porque ustedes son sin duda un referente para nosotros dentro del marco de la promoción y la prevención, dentro del marco de las políticas estatales de salud pública. Y ustedes se dan cuenta que definitivamente tenemos cifras absolutamente congruentes con ustedes, de ahí que obviamente el elemento de manejo global sin duda es una necesidad. Profesor, siga. Bueno, usted me preguntaba la frecuencia, más del 25% exactamente la población cubana, de acuerdo a las últimas encuestas, están en sobrepeso. Gracias. No, están en obesidad, son obesos. No, 25, y no, el 13% de los niños ya están en sobrepeso. Lo Estamos cual igual implica que tendremos un futuro con una mayor elevación aún de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y no solamente también de otras enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cerebrovasculares, el mismo cáncer, Sin duda. que está muy vinculado también con aspectos nutricionales. Por tanto, hay una serie de medidas, no sé si usted me va a hacer otra pregunta relacionada con qué se hace en Cuba. No, ya ahorita vamos a preguntar eso para que nos digan exactamente qué se hace y bajo esa condición. Pero efectivamente claro. la frecuencia y la prevalencia es muy elevada
más que la media de América Latina. Por supuesto, no Sin duda. estamos en los niveles de México y por encima mucho de Haití, que Claro. por supuesto se queda muy por debajo de esta cifra general. Pero natural, son casi calcadas las cifras colombianas, Bueno, pues, con las suyas. qué bueno. Doctor, muchísimas gracias, ya le preguntaremos. Doctor Mendoza, bienvenido. Entonces, lo que nos quiera contar desde Venezuela y obviamente lo que usted tenía preparado para esta charla, porque lo vamos a desarmar y después preguntaremos, obviamente, desde esta esquina, cosas obviamente que en el cual resaltemos su formación y naturalmente sus aportes. Buenos días, ante todo. Es muy agradable estar aquí hoy y yo empezaría tomando las palabras tuyas que comentabas, que ojalá en Colombia no vayan por el camino de México, y yo les diría, ojalá en ninguna parte vayan por el camino de Venezuela. Para empezar, en Venezuela tenemos, la situación es de doble epidemia, una epidemia de desnutrición de 11% y una epidemia de obesidad. Por la obesidad alrededor de entre sobrepeso, obesidad, 40-50% de la población. O sea que es muy alta también. Y entonces es complejo las medidas que vamos a tomar en ese sentido y más complejo con la situación que ustedes conocen que ocurre en este momento en Venezuela. Muchas gracias. Toca usted un tema bastante importante, la obesidad y la desnutrición como las dos caras de una misma moneda, que es la malnutrición de nuestra gente. Y empezamos por aquí. Si uno quisiera hacer un ranking, obviamente dentro del contexto de los factores de riesgo, de las causas de la obesidad, casi como que todos tenemos más o menos la idea. Entonces, si quisiéramos desde cada uno de nosotros hacer un ranking de esos dos elementos que definitivamente condicionan esta epidemia, por lo menos regional, hablemoslo mundial, pero definitivamente nos interesa en este contexto lo regional, del Río Bravo para abajo, después hablaremos del resto, para hablar justamente de cuáles serían esos dos componentes que naturalmente nos permitan a nosotros hablar con certeza, dentro de un marco de evidencia, cuáles serían esos dos o tres elementos, esos dos componentes que sin duda nos deslizan hacia esta epidemia. Y empecemos por usted, doctora Adriana, desde la cuenta desde el IETS. Yo veo dos cosas grandes. Digamos, el objetivo del IES es en parte que todos los colombianos accedan a las mejores prácticas disponibles. O sea, estuvimos mirando la literatura. Colombia tiene abundante legislación. Desde mediados de la década del 2000, 2005, 2006, tenemos leyes para infancia, leyes para adolescencia, leyes para obesidad. Tenemos una cantidad de cosas. Una parte importante es, diría yo, la parte de la pobreza. Okay. Dos, y que las políticas públicas lleguen realmente a efectuarse, o sea, que no se queden únicamente en el papel. O sea, dentro de los componentes que nos deslizan está la pobreza y la falta de acciones concretas, o sea, llevar a la práctica. Política pública está escrita, pero falta que realmente se implemente y lo que decía al principio, además que se evalúe. Ok. Profesor Urina, las dos principales causas o las tres. Uno en la vida aprende o por miedo o por amor. Ajá. Yo creo que dentro de la política pública se debe desarrollar una política donde algunos alimentos que producen obesidad y cosas que producen obesidad tengan restricción o de impuestos o de castigo para su consumo. Yo creo que en este momento nosotros hemos tenido oportunidad de revisar en varios paneles este tipo de situaciones y realmente es alarmante. Nosotros estamos inundados en nuestro mercado colombiano de una serie de productos que tenemos que empezar a calificar si son productos adecuadamente para la nutrición. Primera parte. Segunda parte, yo nunca pensé que íbamos a tener tanto éxito y tanto revuelo. Se nos dio por hacer un trabajo de investigación sobre el uso del celular y obesidad. Se va a presentar el día sábado en el ACC, en uno de las sesiones de los pósteres, y ríase, está relacionado. Entre más usamos el celular, más obesos somos. Utilizamos medios masivos de transporte, ya no caminamos. Parqueamos el vehículo lo más cerca, casi que metemos en el supermercado del carro. No nos gusta dejarlo allá lejos, no queremos subir
escaleras, sino todo lo hacemos a través de los asesores. Entonces yo creo que necesitamos desarrollar, además de lo que dice la doctora Adriana, de la política pública bien jalada, un aspecto educacional, pero que debe comenzar en la edad cero, de padres y familia. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. A mí me gusta eso. Ya vamos, Adriana. Poco a poco, nosotros somos un poquito tímidos frente a ciertas cosas, pero poco a poco vamos a tratar de llegar a donde queremos llegar. Ya les voy a decir ahorita. Ya, Adriana, un segundo. Entonces, profesor, sus dos, miren y verán, miren las causas. Uno diría, las dos primeras, pues porque la gente come mucho y hace poco ejercicio. Ya, listo. Entonces, cerremos el panel y trabajemos en eso. Fíjense que no es por ahí. Hay cosas que definitivamente subyacen a estos comportamientos que sin duda impactan en la cultura y usted lo toca muy bien, doctor Urína, y ya vamos para allá. Sí, yo creo que la base es una educación cultural que parte desde la familia, que parte desde el hecho de cómo la familia percibe el asunto. Es muy común cuando tú ves en la vía pública, en algún sitio público, ves a unos padres de familia ambos muy obesos y ves que tienen 3 hijos y los 3 son muy obesos. Es decir, y no es que haya genética que se transmitió en el concepto de obesidad. Lo que pasa es que son usos y costumbres. Estamos digamos, vemos como natural algunas cosas que consideramos que así debe ser, que eso es sano y lo hacemos. Hoy, por ejemplo, muchas mujeres trabajan, sus hijos regresan a casa, se tienen que preparar una comida y a veces es complicado, entonces pasan por una hamburguesa con papas y refresco y se lo comen para saciar el hambre a mediodía y hasta en la noche cenan la comida que se prepara en casa, entonces eso contribuye sin duda a la obesidad. Yo creo que básicamente es un proceso de educación y que la gente entienda lo que conlleva en el riesgo de salud el estar en esa forma. Entonces tendríamos que cambiar nuestros hábitos y costumbres en ese sentido de alimentación y también hay una campaña nacional fuerte ahora en el país promoviendo que la gente se cuide, acuda al médico y se mueva, se ejercite. Doctor. Bueno, pues yo creo que todo está dicho. En principio es un problema cultural, es un problema de educación que va desde nuestras edades iniciales en que los niños están acostumbrados, están educados en el campo de mal alimentarse y alimentarse, comer mucho y comer mal. Y creo que la educación alimentaria nutricional es un aspecto fundamental, no solo fundamental, es un aspecto familiar, es un aspecto de la comunidad, es un problema de política pública que debe establecerse. La práctica sistemática de ejercicio físico. Nuestros niños, como se ha dicho, no hacen ejercicio, pasan horas en la televisión. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que para niños menores de 5 años deben estar no más de 1 hora frente al televisor o viendo televisión o en los juegos juegos virtuales o juegos cibernéticos. Doctora, ya desde nuestra querida Venezuela. Bueno, yo concuerdo completamente. El problema, educación, cultura y deporte. Y educación desde la mujer embarazada, comenzando con una campaña para la mujer embarazada, la lactancia y las escuelas. Los niños es un terreno muy fértil para cualquier campaña de educación. En nuestro caso también hay un problema que es la escasez, la falla de la producción de alimentos y el Estado suministra alimentos a un número grande de la población, pero son alimentos con puro carbohidratos. Entonces ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Gracias. Sí. Yo quiero iniciar diciendo que, por supuesto, todos estamos de acuerdo y creo que, como decía el doctor Fernández, sabemos que podemos concentrar las razones en
en la ingesta y en la falta de actividad. Sin embargo, es muy interesante que en los últimos 30 años, no mal dicho, se considera la obesidad como una pandemia mundial. Sin embargo, conociendo todo esto y No lo haciendo hacemos. intervenciones, la obesidad sigue en aumento. Y ahora difícilmente podemos hablar de prevención primordial en los niños porque estamos viendo que la obesidad también está incrementando en los niños. Entonces creo que surge la pregunta, a pesar de que conocemos esto hace tantos ¿Por años, qué estamos no? interviniendo, ¿por qué la obesidad sigue en aumento? Claro, y entonces uno aquí plantea, es que es sencillo, mire, si usted come menos o come sano y hace ejercicio, pues no está obeso ni tiene sobrepeso. Entonces facilísimo, entonces uno dice, la solución está ahí, muévase más y coma menos. La verdad es que eso no es tan simple y usted acaba de tocarlo, doctora, y la doctora Roballo tocó un tema importante, todos tocaron temas importantes, pero quiero resaltar tres de esta segunda intervención de nuestros panelistas. El primero, la pobreza de nuestros países. La gente, escúchenme que empiece a opinar, la gente cuando tiene limitaciones, como usted lo dice, doctor, allá en Cuba y naturalmente lo que pasa en Venezuela, desde el punto de vista mediático se nota, pero en nuestro país pasa exactamente lo mismo. Y es que la gente cuando tiene hambre no come para nutrirse, come para llenarse. Y es simple. Lo que llena no es lo que alimenta, sino lo que llena es lo que engorda. Cuando hablamos de llenar, hablamos para los colombianos aquí entre casa y obviamente sabemos que eso nos ocurre, por eso la mala nutrición. Entonces, empecemos por ahí. Usted toca el tema de la pobreza dentro de un condicionante que sin duda nos desliza hacia allí. Y el otro componente que toca usted muy tímidamente, doctor Urina, es el asunto de los mercados y de la oferta, obviamente que está orientada desde el punto de vista comercial justamente a llenar esos vacíos. Y lo tocaba usted cuando decía, una mamá llega de trabajar obviamente dentro del marco de la producción en la que naturalmente tenemos que avanzar y por encima de todo dice, pues ¿qué doy? Pues llevo lo que encuentro en el mercado. Y lo que encuentra en el mercado es el elemento que no va a nutrir, sino sencillamente que tiene mayor consumo. Entonces, empecemos por ahí. Es fácil culpar a las familias. Es que usted, pero como a ver, si usted es gordito, pues ¿cómo va a creer que sus hijos no lo sean? Empecemos por ahí y hablemos justamente de lo que está ocurriendo en nuestros países con la oferta de alimentos saludables y naturalmente vayámonos justamente dentro de un contexto incluso desde el punto de vista sanitario. Empecemos por usted, doctora. Es interesante este tema. Yo, como decía usted, doctor Fernández, leyendo para preparar el panel, encontré que algunos países semaforizan la oferta de alimentos. No solamente decir que lo componen, sino que tienen un semáforo en verde, amarillo y rojo y se han dado cuenta que hacer esta semaforización para grasas y azúcares ha sido efectivo en algunas personas para dejar de consumirlo y desestimularlo. Entonces, es un punto importante que lo pensé cuando el doctor Urina habló al respecto. Es que volvemos otra vez, entonces los factores culturales, ¿cómo se siembran? ¿Cómo se cambia la cultura? ¿Cómo se proyecta hacia adelante? Si definitivamente nosotros tenemos algunos elementos que están ahí arraigados. Hoy en día podríamos decir que la obesidad es un producto del desarrollo. Básicamente el precio que pagamos por desarrollarnos, por tener tecnología, por tener autos, por tener obviamente elementos empaquetados, comida procesada, es que tenemos que estar gordos. Entonces, obviamente ese componente tenemos que revertirlo, doctora Roballo. Yo tengo varios comentarios un poco para desarrollarlo de política pública. Primero, hay ambientes que se consideran promotores o ambientes obesogénicos. La obesidad en muchos casos se empieza a comportar también como clúster. Usted tiene y el ambiente le favorece la obesidad. No tiene la pobreza, vive lejos, come lo que puede, no tiene tiempo de hacer ejercicio. En su barrio no hay cómo hacer ejercicio, es peligroso, usted no puede salir, mejor que viendo televisión. Por un lado. La otra parte que viene es los impuestos saludables, que en muchos lados se aplican, pero como le digo, nosotros tenemos algunas cosas y en el legislativo muchas veces no avanzan. Usted conoce muy bien cuántas veces se ha pasado la parte de etiquetado, las diferentes formas de etiquetados, entonces empiezan las tensiones dentro de las diferentes partes. La industria quiere un etiquetado, la sociedad civil quiere otro etiquetado y todo el mundo pues
es complicado de articular. Un poco eso es cuando yo me refiero a la pobreza y a la parte de las políticas públicas. Toca empezar a evaluar qué ha servido, qué no ha servido, hacer evaluación y también política pública basada o de alguna forma informada en evidencia. Correcto. Eso es un punto que se tiene que seguir desarrollando en el país. Gracias, doctor Urina. Usted tocaba el tema. Es que el tema de los etiquetados es curioso, porque resulta que nosotros hablamos, es el asunto de los mercados que condicionan a la gente dentro de la decisión informada. Entonces, decisión informada, es decir, informemos a la gente y que la gente tenga los productos, pero que naturalmente, si está bien informado, decide si los consume o no los consume. Deslicémonos por ahí, doctor Urina, el mercado. Un razonamiento que podemos, digamos, sacar de pronto de todo lo que estamos discutiendo es, ¿la obesidad es un problema de salud o es un problema económico? ¿O es un problema social? O es un problema social. La primera parte. La segunda parte, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y está en estudio para tratar de impactar esa población. Nos pidieron que escogiéramos estrato 1. Hay una gran dificultad. A mí me gusta la manera como lo aborda usted, porque uno dice, bueno, dieta. Y uno cuando piensa en eso dice, y cuando uno se extrapola a ese sitio, uno se da cuenta, ¿cuál dieta? Claro. El individuo come lo que puede, no lo que tiene que comer. Exacto. Entonces cuando eso se torna así, encuentra uno una primera dificultad. ¿Cómo hago yo una dieta cardiosaludable o saludable con las condiciones de unos alimentos que nada más tenemos ahí? Esa es la primera parte. La segunda, lo tocó Adriana, el perfil de seguridad. Han inventado muchos alcaldes los parques saludables. Una ciudad urbanísticamente apropiada, ahí también va la política pública, tener sitios. Usted se da cuenta que a veces para transitar en ciertos sitios, los discapacitados sufren, los niños sufren, todos sufrimos porque no hay adecuados sitios donde podamos hacer. Creo que Bogotá es pionera en ciclovías, pero Colombia no se comporta así en todas partes. Y no solamente esa parte de seguridad, sino que cada día tenemos más dificultades de pronto en buscar sitios donde, digamos, toda esa familia comparta un sitio de esparcimiento y haga ejercicio. Entonces, nosotros sí tenemos gran preocupación, porque nosotros conocemos el diagnóstico. Yo le decía, el problema no es el diagnóstico. Exacto. El problema es cómo vamos a hacer una intervención si tenemos tantas limitaciones. Alguno más avesado dice, bueno, entonces busquemos recursos y las dietas que les damos a los niños. Yo tomé el ejemplo, por ejemplo, el municipio de Soledad, voy a ser infiel, voy a contar datos, y estudié los niños de estrato 1 y me di cuenta. Los niños les dan almuerzo, pero no les dan almuerzo y comida dentro de los colegios, sino una sola comida. Sí. Y con esa comida están todo el día. Yo lo discutía con el doctor Quintero, es una sola comida, o sea que le tenemos que apuntar a que esa comida que le dan en el colegio, que sí está supervisada por el Estado, por lo menos les demos los nutrientes básicos que necesitan para no estar gordos, porque el resto comerán aguapanela con pan o con galletas, que es lo que venden y es más barato. Entonces, ese tipo de cosas es bastante preocupante, Francisco. Perfecto. Ahí vamos armando poquito a poco, no nos hemos perdido del tema. Doctor, volvemos otra vez. México, aquí cuando discutíamos el asunto de los impuestos a las bebidas azucaradas hace 1 año y medio, hace 2 años, poníamos el ejemplo de ustedes, básicamente, y pues siempre transitemos por allí. ¿Cómo les ha ido con eso? Funcionó. Perfecto. Tener acceso a una bebida con un mayor costo hace que se limite su uso. Sin embargo, también tienes el efecto contrario. Cuando algo te lo prohíben, se vuelve más buscable y apetecible. Es Exacto. decir, si a mí me prohíbes algo que de repente antes no había pensado en esa cosa que me estás prohibiendo, ahora se me antoja más por esa prohibición. Y finalmente, juntar alguna moneda extra para poder tener acceso a eso se vuelve algo no tan complejo y se sigue haciendo. Ha funcionado el programa en las escuelas públicas, por ejemplo, para los niños se ha prohibido que se venda comida chatarra, que se venda este tipo de bebidas y se nota la incidencia. Pero luego tienes modelos públicos, sociales, de que pareciera que ser exitoso, tener fama y todo se asocia
mucho a obesidad y a comer en abundancia y a tener un estilo de vida diferente. Es un asunto muy complejo porque no depende solamente de esa educación, pero también no es solo dinero. Recientemente estuve en Estados Unidos de viaje hace un mes y en un aeropuerto me llamó la atención y me espanté que todos los americanos que yo veía tenían un sobrepeso brutal, cuando menos el doble de sobrepeso que tenemos en nuestro país. Es decir, si nosotros nuestra media es de 70 kilos, 80 kilos, ahí veías personas de 150 kilos para arriba. Y es gente que tiene mucho más facilidad económica que nosotros. O sea, que no solamente es cultural, económico, sino es también educativo, es también... Que decía Adriana, son elementos, la doctora Roballo, perdón, son los elementos obesogénicos. Exacto. Y por eso hablábamos del Río Bravo para abajo. Sí, el combo agrandado, dejémoslo ahí, porque es que eso es un componente un poquito complicado. Entonces, vamos hacia allá y vamos a centrarnos aquí en un tema que es interesante, que ustedes tocan aquí. Cuando uno mira hacia Cuba, uno dice, pues ellos son los papás de la salud pública. Siempre nos muestran unos indicadores: mortalidad infantil, mortalidad materno-infantil, obviamente componentes de tal. Y yo me tranquilizo un poquito. La verdad es que yo, viendo las cifras de obesidad, digo, bueno, pues, obviamente tampoco es que nosotros no le hayamos apuntado. No quiere decir que me alegre de que ustedes estén gordos, sino que sencillamente sabemos que si ustedes se encuentran en la ruta, para allá vamos. Entonces, su opinión, doctor. Bueno, evidentemente la obesidad y el sobrepeso son problemas muy importantes en Cuba y que no son los únicos problemas que tienen que ver con el estado sanitario de la población, pero es un elemento esencial y fundamental. Desde el punto de vista de la política pública, bueno, hay tres aspectos necesarios que en Cuba se enfatizan mucho, que es la educación nutricional o alimentaria, o sea, que se basa desde la educación, desde la enseñanza, desde los niños en las escuelas, en el ámbito escolar, qué deben comer, cómo deben comer, la práctica sistemática de ejercicio físico y tratar de educar a los padres de que sus niños no estén mucho tiempo delante de un televisor en juegos o mirando diferentes programas. O sea, la educación nutricional es un elemento muy importante y que va, como él decía, desde la mujer embarazada. Correcto. La mujer embarazada se ha visto que también en los últimos años ha tenido sobrepeso cada vez en un mayor porcentaje y se dice que en un 0.3% han incrementado, por lo menos en Cuba, las mujeres embarazadas. Por tanto, desde la etapa del embarazo, el niño, desde las primeras etapas en la escuela, hay que educarlos, pero también en el ámbito familiar hay que educar a los padres para que enseñen a sus hijos a comer mejor. Ya eso es un aspecto que se ha tocado aquí. En la sociedad, o sea, en la comunidad también es un aspecto muy importante. Perfecto. Que hay que hacer políticas públicas a nivel primario, a nivel de la comunidad, tratando de que la población en general, pero en particular los niños, tengan maneras de alimentarse bien y practicar ejercicio físico de diferentes maneras. Y aquí se ha hablado de los parques recreativos o de ejercicios que existen en las comunidades y los barrios. Hay otro aspecto, hay dos aspectos más que, si me permite, se lo repito, que es la sostenibilidad de la agricultura. Correcto. Es muy importante que el encadenamiento que haya desde la agricultura hasta la venta en el mercado, que sea rápido, que sea inmediato, para que llegue el producto, los vegetales, las frutas al mercado de la manera más rápida y con los precios más factibles, de manera que el individuo pueda adquirir estos productos sanos, vegetales, frutas, cereales, al menor costo posible para evitar la importación. Claro. A veces es más fácil y sale hasta más costoso importar un alimento que producirlo en el país. Okay. Ahí viene la soberanía alimentaria, que es muy importante, que se trata de, en mi país, de que se mantenga. Tratar de evitar la importación de productos alimentarios que generalmente son procesados. Perfecto. Son productos que vienen con un gran contenido de grasa y de calorías y que son más fáciles de importar, que son más fáciles de producir y de comprar que la producción agrícola. Por tanto, la sostenibilidad agrícola y la soberanía alimentaria, por resumirlo en dos palabras, son dos aspectos muy importantes. Y por último, porque ya veo que estamos cortos de tiempo, la interrelación o el vínculo entre los ministerios de salud, de educación y agricultura, para que en conjunto hagan políticas
que lleven a la práctica una mejor alimentación de la población. Gracias, doctor. No tenemos mucho tiempo para más cosas, pero ahí estamos. Bueno, no solamente que exista la campaña de educación, la participación estatal, porque en Venezuela hay muy buenas leyes respecto a la lonchera escolar, la tienda en la escuela que vende alimentos, prohibición de ventas de bebidas, refrescos, pero no llegamos a donde debemos llegar. En este momento, en Bogotá, nuestra capital, hay una manifestación pública frente a la Secretaría de Educación de Bogotá para impulsar, justamente en este momento se está desarrollando ese movimiento. Y básicamente es algunas organizaciones empezadas por De Justicia, Red Papás y otras organizaciones del orden civil, están frente a la Secretaría de Educación pidiendo que se derogue un artículo de una resolución que daba 8 años de plazo para eliminar las bebidas azucaradas de las tiendas escolares. Es decir, qué buena intención de la norma, porque dice que las quiten, pero le da 8 años, incluso le pone plazos, que al primer año tan, que al segundo año tanto, entonces hasta el 8 años de aquí en adelante. Entonces eso es interesante también porque, pues, sin duda, esa doble cara de la buena intención, pero al mismo tiempo enmarcada dentro de contextos así. Aquí empezamos el panel, pero nos quedan 4 minutos. El asunto es que, fíjense, esto está sobrediagnosticado, básicamente. Las cifras están ahí. Avanzamos, obviamente, por una senda de sobrepeso y obesidad. Las causas, pues, potencialmente están ahí. Y los elementos, aparentemente, de intervención también están. Saquemos algunas conclusiones. La obesidad y el sobrepeso tienen unas causas multifactoriales, indiscutiblemente. Segunda conclusión, la intervención no puede ser de un solo sector. Tercera conclusión, hay evidencia de acciones que potencialmente funcionan. Y 3, si no empezamos, incluso desde la gestación, para poder salvar no a la generación que viene, sino a la otra, definitivamente vamos a continuar por allí. ¿He dicho algo que no es? Entonces empecemos por donde toca. ¿Qué falta? Dentro del contexto de las cifras del diagnóstico y naturalmente dentro del contexto, si se quiere, epidemiológico y de evidencia para que la gente que hace políticas en un país como este, doctora Adriana y naturalmente doctora Ana María, ustedes que son las que representan de una u otra forma al establecimiento en este panel, ¿qué falta para que este país entienda que la política, que los elementos para prevenir, para detener, para manejar, para obviamente contener esta epidemia de obesidad tiene que ser políticas de Estado? No políticas de gobierno, sino políticas de Estado. ¿Qué nos falta? Entonces, si a usted la nombraran en este momento ministra de algo, ¿qué haría? ¿Cuál sería su discurso? Porque, volvemos otra vez, con paños de agua tibia esto no funciona. Porque cada uno desde su esquina dice, entonces el doctor Urina dice, de la Sociedad Colombiana de Cardiología hemos tratado, hicimos un estudio en Soledad, hicimos otro allí, pero eso definitivamente no impacta. Igual, doctora Adriana, usted tiene 200 estudios diarios allí que dicen que la evidencia demuestra que sea tal, y todos actuamos. La política agrícola, por ejemplo, me interesa muchísimo eso. La eliminación de los procesados, definitivamente sabemos que la comida procesada es un componente no solamente obesogénico, sino es diabetogénico y metabologénico y todo el asunto, independientemente de que tenga el número de calorías ahí dentro de lo que... Pero ¿qué nos falta? Porque ese sería el primer mensaje. Señores, si ustedes quieren manejar esto desde su esquina, no lo van a lograr. ¿Qué es? ¿Qué necesitamos para convertir esto en una política de Estado donde se sienten los ministerios de Educación, de Salud, de Agricultura, obviamente desde la Presidencia de la República, todos los componentes, incluso hoy que tenemos en este país Ministerio del Deporte,
flamante Ministerio del Deporte, que me imagino que eso se llenará de burocracia, borren este pedazo si lo están grabando, pero básicamente es eso. Entonces tendríamos todo. ¿Qué nos falta? El mensaje. Yo cerraría tomando una de las primeras palabras de la doctora Roballo, y es la evaluación. Reconocemos que hay un problema, hay legislación suficiente, pero si no evaluamos esas estrategias y no evaluamos esas políticas públicas para ver en los resultados que nos interesan, que son, estamos realmente impactando sobre la obesidad, no sobre el consumo, estamos impactando sobre el resultado primordial, que es la obesidad, sí o no. Porque Correcto. para saber si debemos continuar con esas estrategias o estamos fallando en las que tenemos. Pero usted estaría de acuerdo que esto tiene que ser una política de Estado. Por supuesto. Correcto. Doctora Adriana. Yo le digo varias cosas, siendo totalmente pragmática y hasta utilitarista, de alguna forma le diría que la población sana va a ser más productiva, tiene menos días de incapacidad, le va a producir más. Ellos necesitan números y Pero usted duros. que se sienta todos los días con el ministro de la Salud, ¿qué le va a decir? Sentémonos con los otros, es difícil sentarlos. Uno, las agendas son llenas. Dos, hay que demostrarles con datos puros que es la mejor inversión para el gobierno. O sea, con esos datos decirles, es mejor que usted tenga la población sana, es mejor que usted invierta en esto, es mejor que negociemos con la sociedad civil, es mejor que hagamos etiquetado, que pongamos a funcionar las leyes. Claro, pero no todo, porque es que no tiene sino un minuto y entonces uno dice, lo llena. Mire, es que el problema es ese. Entonces, acordemos. Primera conclusión, el manejo desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista efectivo hacia la obesidad tiene que enmarcarse dentro de una política de Estado que desborde a los gobiernos y que naturalmente comprometa a todos los estamentos de una organización, incluida la misma sociedad. Empecemos por ahí. Sociedad civil tiene que participar fuerte. Toda, Estado es todo. Eso está bien. Pero, doctor Urina, si esa es la primera conclusión, ¿cuál sería una acción medible, cuantificable, esencialmente efectiva dentro de ese contexto que dijéramos, bueno, no lo vamos a abordar todo, pero dentro de una política de Estado, todos los elementos de la sociedad tienen que orientarse a modificar este indicador? ¿Cuál sería? Una sola acción. La estadística en obesidad infantil es Correcto. del 24%. Nosotros tendríamos que apuntarle a reducir eso al 50%. Perfecto. La política de Estado es decir, disminuyamos la obesidad infantil en un 50%. En un 50%, en un tiempo, es decir, en un tiempo, podemos hacer estrategias como la 2020 en hipertensión. Me gusta el eso. 50% en un plazo no mayor a 5 años. perfecto. Entonces, política de Estado orientado esencialmente a modificar la obesidad infantil en un tiempo específico, en un porcentaje definido. ¿Cuál sería ese componente que usted nos recomendaría desde México para que nosotros actuáramos justamente hacia prevenir eso? Yo creo que establecer una política como esto, tenemos que ser muy claros en decir, quiero reducir, como en algunas estrategias, mortalidad tanto tiempo en tanto porcentaje. Correcto. Lo mismo aquí, quiero reducir esto. Ahora, ¿cómo le hago para llegar a Exacto. eso? Implica una serie de acciones, desde educar al médico, Correcto. que va a medir a eso, que va a ver al paciente, y al que va a acudir, o al que vamos a buscar, porque el obeso no se siente enfermo No, en los jamás. primeros años. Vamos a tener que ir por él, vamos a tener que hacer una estrategia de salud pública que implique tener contacto directo con la población, y eso lo van a hacer nuestros médicos de primer contacto. Perfecto. Entonces, siguiendo este objetivo, es decir, reduzcamos el 50% del porcentaje que tenemos hoy en un plazo de 5 o 10 años. Perfecto, ponerle tiempo. Exactamente. Dentro de un marco que naturalmente involucre un componente de educación y de acción desde el sector de la salud y naturalmente todos. Usted hablaba de dos temas que son interesantes, doctor, y es el asunto de la provisión dentro del marco de la alimentación, es decir, la seguridad alimentaria y naturalmente la autonomía alimentaria y obviamente la seguridad de la provisión. Denos algunas luces frente a eso, doctor. No hay duda que educación desde las primeras etapas de la vida, desde la niñez, práctica de ejercicio físico, que es parte también de la educación que tenemos que llevar, pero un aspecto muy importante es la producción alimentaria, la sostenibilidad agrícola, buscar mecanismos estatales, también gubernamentales, que faciliten la producción agrícola para que haya más vegetales, fruta, alimentación sana para la población. No solo es restricción con precios, sino facilidad en la producción. Por eso que tienen que estar muy vinculados los ministerios de Agricultura, Salud y Educación. Correcto, todos, en esta el tarea. Estado. El Estado en su totalidad. Profesor, una idea. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo
y en el enfoque hacia la población infantil, yo creo que es clave, porque esa población infantil va a repercutir en toda la familia. Ya estamos terminando esto. Uno diría, si uno presenta esto, por ejemplo, imaginémonos que uno saca un artículo en un periódico, cualquiera que sea, y entonces uno proyecta y dice, un panel de expertos promueve que definitivamente se elimine como política de Estado algunas cifras, o sea, ataque esencialmente la obesidad y el sobrepeso en niños como una prioridad, como una prioridad en las agendas del Estado. Entonces alguien va a decir, entonces los que ya están gordos que se mueran. No, priorizar dentro de las agendas no quiere decir descuidar, sino sencillamente tener un elemento de foco. Ese elemento de foco plantea tres retos importantes. Uno, la seguridad alimentaria para la primera infancia. Eso tiene que ser una responsabilidad de Estado, en cuanto a provisión, en cuanto a educación, en cuanto a garantía, en cuanto a seguimiento y por encima de todo, en cuanto a desenlace. Eso no se puede dejar así porque sí. Países como el nuestro tienen un programa que se llama el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, y tiene todas las campañas para garantizar, para promover, para sencillamente, digamos, difundir el asunto de la lactancia materna, por ejemplo. Pero ustedes hablaban, una mamá que tiene que salir a trabajar el otro día después de su parto, pues definitivamente no puede garantizar eso. Mientras que tiene un mercado que lo inunda ya con leches maternizadas que sabemos que tienen un problema gravísimo, que son obesogénicas. Entonces, yo sí creo que aquí nosotros tendríamos que hacer un par de recomendaciones específicas y yo las voy a anotar aquí como para tratar justamente, doctora Adriana, de entregárselas a usted, para que cuando se siente con el ministro, eso tiene que ser una política de Estado, porque uno tiene que sacar de aquí algún tipo de componente de desenlace frente a la obesidad. No vamos a atacar la obesidad dentro de un contexto general, pero sí un componente particular. ¿Cuál sería la recomendación de este panel? Específicamente para un Consejo de Ministros, por ejemplo, para un elemento que naturalmente nos diga, mire, vamos a actuar en estas edades, dentro de esto, con 2 o 3 acciones que serían concretas. Obviamente dentro de ese marco de evidencia, doctora Roballo, denos luces y obviamente nosotros le ayudamos a alimentar eso. Usted me mete en problemas siempre, pero... Claro, es usted la que se sienta con el ministro casi de manera regular. Nada, seguramente lo que estaban diciendo acá, estaba pensándolo, tenemos que tener metas reales. La obesidad viene creciendo. Sí, claro. La ENSIN, cada 5 años, dice que vamos 5% para arriba. Entonces sí tendríamos que tener metas muy seguras. Hay que evaluar los programas de seguridad alimentaria. Total. O sea, no podemos únicamente quedarnos en decir, tenemos un programa, tenemos que saber si sirve o si no sirve, y si no lo medimos y no lo evaluamos, ¿cómo vamos a modificarlo? Yo le diría, evaluemos programas de política pública y evaluemos qué está sirviendo, qué no está sirviendo, y reduzcamos o vamos a hacer esta cosa diferente. Midamos lo que tenemos para mirar si necesitamos más leyes, sería mi propuesta. O quitemos un poco de leyes. O quitemos, por eso le digo, reduzcamos. Aquí hay una ley de obesidad, ¿no? Sí, Año, sí, pero no, sí, como no funciona. No funciona. Y usted sabe por qué no funciona, ¿no? Cuénteme. No, porque puso por delante el asunto de la restricción de los procesados. Entonces, pues obvio. Es lo que hablamos de las tensiones Sí, y, digamos, entonces, ¿cuál sería esa poderosos. recomendación? Miremos qué hay, midamos y saquemos lo que no sirve y dejemos las cosas que hay. O sea, las guías dicen todo lo mismo. Las guías colombianas están basadas en las internacionales, hicieron un ejercicio juicioso. Hay 1000 páginas escritas. Mira cuántos médicos usan esas guías. O sea, como siempre, menos del 7%. Las guías son obvias. Miremos cómo hacemos para mejorar esa aplicación de las guías. Yo no puedo solucionar todo, pero por ejemplo, desde el sector salud, podríamos mirar cómo podemos usar esas mejores guías, que están bien hechas, que costaron un dinero importante. ¿Qué tanto estamos implementando esas guías? Evaluación de esas guías de obesidad. Digamos, no me ponga a solucionar la obesidad porque es complejo, pero desde el ministerio pienso que podrían hacer eso. Mirar cómo se miden esas políticas que se han tomado. Entonces, bueno, no lo pongamos desde el ministerio, pero permítanos que le ayudemos. Gracias. Entre todos, por ejemplo, si quisiéramos en este momento convocar a alguien, un gran foro sobre obesidad infantil, por ejemplo, pero no para hablar de lo que ya existe, sino esencialmente para mirar para adelante. Una acción que tendríamos que hacer, obviamente, hacia allá.
¿Cuál sería? Tiene uno que sentar aquí. Alguien tiene que liderar, que lo lidere salud, obviamente porque la obesidad es un problema de salud pública. Pero no es un problema de salud pública, lo acaban de decir ustedes, es un problema económico, es un problema social, es un problema cultural, es un problema de desarrollo. Y dentro de ese contexto, si nosotros no actuamos de manera colectiva, no vamos a lograr nada. Entonces, colgarle todo a salud es un problema, pero alguien tiene que liderarlo. Entonces, un ministro de la salud que siente a todos sus componentes y vamos a ponernos una meta hacia allí. ¿Está claro? No me importa que a la gente adulta le vendan la comida chatarra, no me interesa. Vamos por pasos, pero a los niños no. Que las bebidas azucaradas salgan de las tiendas escolares, será mucho pedir. Que las mamás tengan derecho, posibilidades e incluso las garantías para amamantar a sus hijos por los primeros 6 meses. Que naturalmente las tiendas escolares, como usted dice, tengan componentes de nutrición en los planes de alimentación que pagamos todos. Que a partir justamente de estas experiencias de expertos nos garanticen, por ejemplo, cuáles son los elementos de agricultura y demás para proveer frutas, verduras y demás que nos permitan esto. Yo creo que son elementos que naturalmente están ahí. Están todos escritos, no se hace. Que el agua sea gratis en este país. ¿La Coca-Cola vale más que el agua? No, y el agua embotellada vale más que la gasolina. No. Entonces, esos componentes que nosotros pudiéramos, entonces, un elemento hacia allí, política de Estado, proteger a la primera infancia, 2 o 3 acciones concretas, seguridad alimentaria y naturalmente definiciones y pedir hacia allí. Pero esos componentes naturalmente tienen que hacerse como recomendación grande. Desde allá, desde México, doctor, denos 2 recomendaciones dentro del asunto que a nosotros nos dicen. Ya te digo, Adrián, ya te... Perdón. Medir lo que estamos haciendo, yo creo que es importante medirlo, si no, no sabemos si vamos bien o no. Correcto, perfecto. Y 2, pues ser más inquisitivos en estos programas que ya existen, pero ver si realmente funcionan, ¿no? Correcto. Ver si realmente en la escuela ya dejaron de vender los productos chatarras y ya no se venden las bebidas, los refrescos embotellados. Básicamente medición, ser más duros en ese sentido. Hacer un poco a nivel público lo que hacemos a nivel en casa, es decir, en casa a tus hijos les prohíbes comprar refrescos embotellados, tú no los consumes para no tener a costumbre que ellos lo hagan y cambiar los hábitos dietéticos, pero hay que educarlos muy bien porque cuando tú ves una ensalada que se ve fría y que visualmente puede no ser atractiva y ves un alimento chatarra que resulta atractivo a la visión, entonces como que ese es el cambio que tienes que hacer, porque vete a este lado, aunque parezca menos atractivo. Proteger a la gente de la publicidad. Sin duda. Doctor. Estos cambios de conducta, por supuesto que llevan mucho tiempo, cambios de hábitos y de educación de población llevan muchos años, decenios inclusive, pero hay que empezar intensamente desde la educación infantil y hay que, en mi país se está tratando de extrapolar la educación a través de la literatura infantil. Perfecto. La historieta, toda la información de revistas y libros que dedicados específicamente a lectores infantiles, se está tratando de imponer una educación en cuanto a la alimentación fundamentalmente y por supuesto la lucha contra el sedentarismo. Gracias, doctor. Creo que hay que educar también a los decisores de salud. Total. Es muy importante que los decisores estén bien. Doctor, ya como vamos sacando algunas conclusiones. Estoy de acuerdo que hay que hacer la evaluación, utilizar los medios para educación, diferentes medios, programas de televisión para niños y regular lo de la cantina escolar y la lonchera escolar. Gracias. Es que eso ya está diagnosticado. Uno le pregunta, generalmente las respuestas de los funcionarios públicos son curiosas, pero al mismo tiempo son libreteadas. Doctor, ¿usted qué opina de la obesidad infantil? Es un problema que nos preocupa muchísimo, que se ha convertido sin duda en una prioridad para nosotros y que y siempre, pero nunca hay un elemento que cualifica y que cuantifica. Y yo sí creo que nosotros, desde estas instancias, cuando la sociedad civil, cuando las organizaciones técnicas, cuando todos los componentes académicos, cuando las sociedades científicas, cuando obviamente la gente organizada, cuando a partir de la ilustración se promueven cosas, yo creo que los cambios de una u otra forma se empiezan a gestar.
Yo no voy a hablar de Puerto Rico, etcétera, etcétera, pero sí puedo hablar, obviamente, desde experiencias, Adrián. La ley estatutaria de salud, por ejemplo, surgió de una promoción civil, desde los médicos, y yo, perdónenme que haga cuña de eso. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente convertir la salud como un derecho fundamental vale la pena. ¿Por qué lo hicimos? Porque partíamos de la evidencia. Política de Estado para enfrentar la obesidad, que definitivamente se convierte en un problema social, se ha convertido en un problema social, en un problema cultural y naturalmente en un problema que impacta en el desarrollo. Componentes progresivos naturalmente que deben empezar desde la primera infancia, como un elemento absoluto a partir justamente de ese marco, por lo menos en nuestro país constitucional, de amparo y de derecho general del que tienen que ser sometidos todos los niños. Ustedes como abogados saben esencialmente que hay un elemento allá importante, los niños como protección importante. Componentes de seguridad alimentaria, que en los currículos escolares definitivamente exista una cátedra de educación y naturalmente de esto, que la práctica del ejercicio físico se promueva desde la primera escuela, que naturalmente todos los componentes estos de seguridad en el trabajo y de elementos que permitan ir hacia adelante, naturalmente tienen que ser metas puestas a partir justamente de un programa específico de Estado. Y la otra cosa, nosotros tenemos que ser veedores de eso. La comunidad, la gente tiene que medir esos termómetros. Una conclusión, doctora, cada uno de ustedes, y obviamente si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer o algún aporte, pues naturalmente lo esperamos. Una conclusión de 10 segundos, doctora. Mi conclusión sigue siendo la que di en el cierre. Creo que evaluemos lo que tenemos. Es difícil crear nuevos programas, tiene unos costos, tiene un tiempo. Entonces, ¿por qué no determinar lo que tenemos, cómo está funcionando, cómo está dando resultados o no? Perfecto, evaluar. Participemos con lo que sabemos, llevemos datos, mostremos los datos y hagamos cumplir las políticas públicas. Evidencia. Si es necesario con organismos de control o como sea necesario. Evidencia. Lo que no se mide no progresa. Medir, perfecto. Crear conciencia de que es un problema, que realmente estar obeso, no, aunque no sienta nada, no tiene trascendencia, al contrario, educar en ese sentido. Educar. Evaluar el cuadro de salud actual y aplicar medidas tendientes a resolver los problemas en relación con la sobrepeso y obesidad y educación de la población. Cualificar y educar. Difundir la naturaleza del problema, la grave consecuencia que tiene la obesidad y medir cualquier campaña. Y convertir esto sin duda en una tarea de todos. ¿Alguien quiere hacer una sola pregunta? Tenemos opción a través del MIPRES de dar medicamentos de $1 millón para el manejo de la obesidad, pero no tenemos la opción de mandar a un paciente a un gimnasio que vale $50.000 Qué buena idea. Por ejemplo, que se incluya, bien, doctor, es decir, la actividad física y la nutrición como un elemento, es decir, ayúdeme con esto, se me acaba de ocurrir la idea. El peso corporal como otro signo vital en la historia clínica. Claro, a uno sencillamente tiene que, el peso, entonces el seguimiento del peso como quien sigue naturalmente como quien sigue la tensión arterial, y si hay problemas de salirse de esas curvas, hacer una intervención que no necesariamente es de medicamentos y que se involucren estos elementos dentro del marco incluso del plan de beneficios. Me parece una muy buena idea que promovida obviamente desde las sociedades científicas, allá desde la sociedad de endocrinología, desde la sociedad de cardiología, me parece fabuloso, buena idea. Solamente no el peso, sino el índice de masa corporal. Exacto, bueno, sí, algo así, me parece, pero convertirlo como un elemento en la historia clínica a partir de las sociedades científicas, Adriana, como un elemento importante, un signo vital, el índice de masa corporal en todas las edades o el peso, un elemento de seguimiento, convertirlo en un signo vital, me parece importante. Ese índice de masa corporal solamente sirve para detectar sobrepeso o obesidad, sino también para los niños que tienen bajo peso con desnutrición. Claro. Y los podemos mejorar. Perfecto, me parece. Otra cosa importante también es que vemos al preescolar que le damos un desayuno y va a la casa, y en la casa sí sigue un régimen dietético bueno. Hay dietistas que se han desplazado a los hogares de estos preescolares para enseñarles qué es un carbohidrato, qué es una grasa,
Me gusta eso. Quitarle la desplazarlo, sí. educación en nutrición a los hogares, a los Ahí influenciadores, es donde está el modelos, problema. presentadores de Allí es donde televisión tenemos que y ir. naturalmente actrices de cine, que sean los técnicos. Perfecto. La actividad física como un componente importante. Doctora, ¿anotó todo eso? Sí. Entonces, terminamos aquí. Conclusiones existen, sin duda, y por encima de todo, elementos de desenlace que naturalmente nos comprometen a todos, y bajo esa premisa consideramos que este tipo de paneles deben necesariamente involucrar a los estamentos. Yo los invito a que nos movamos en esa dirección, Adriana. Hay cosas que hacer. La última pregunta. Doctor, perdón, yo creo que es importante demostrarle al Estado que se gasta más en cirugías cardiovasculares, en STEM, que de pronto haciendo políticas de prevención con un régimen dietético. Y eso, por favor, páseselo aquí a la doctora Adriana, porque todos esos elementos de meter justamente en los balances de la economía de la salud, los beneficios de la prevención, todavía sin duda es una tarea rezagada que tenemos dentro de este contexto. Y básicamente ese es el problema que nosotros tenemos, el costo-beneficio, y esa es una tarea suya, doctora Adriana. El último comentario. Un comentario cortico, haciendo el paralelo con lo que nos pasó con el tema del tabaco, por ejemplo, y con el tema de la alimentación. Y es tratando de que no le des tanto palo a Adriana. Porque a ver, el cigarrillo todos sabíamos que era malo, pero no había legislación con relación al cigarrillo. Cuando Colombia acoge el convenio marco antitabaco, el ministro de Salud decía hay que prohibir el tabaco, o hay que tomar todas las medidas que decía el convenio marco. El ministro de Salud decía, el ministro de Agricultura de esa época, no voy a mencionar nombres, ustedes lo conocen, decía, dos ministerios encontrados, vamos a perder puestos de agricultores que trabajan para las tabacaleras. Espacios libres de humo, los fumadores decían, como yo soy libre de fumar, ese es mi problema. Entonces, si quiero prender un cigarrillo aquí en este auditorio, lo prendo y no pasa nada, o en el restaurante lo prendo y no pasa nada. Impuestos, venta a menores de edad, cajetillas rosaditas, coquetas, para caerle a población juvenil, mujeres, porque lo que les interesaba era enganchar a la gente. Hagamos lo mismo con los alimentos. Sin duda. Nosotros la evidencia que hay es, le enseñamos a los niños, hay que alimentarse mejor, hay que comer más frutas y verduras, y resulta que la mamá, en lugar de meterle una naranja, le mete un juguito de frutas. Ese juguito de frutas está, es decir, lleno de azúcar. Entonces, lo que vemos es que la perversión que hay con la industria de alimentos, empezando desde la leche materna, como tú comentas, desde de las leches que reemplazan la leche materna en la primera infancia y en la lactancia, la industria de la alimentación, es decir, castigarlos por publicidad engañosa, aumentar los impuestos. Cuando hablamos del paralelo, digamos, de espacios libres de humo, es lo que se comentaba ahorita con relación a que en la escuela y en las casas los alimentos sean realmente saludables. Derecho de réplica. Entonces, una cosa clara, el instituto apoya y entrega la evidencia a los tomadores de decisión. Yo haré mi mejor esfuerzo para comentarle a los tomadores de decisión esto, sin embargo, aunque yo quisiera, no las puedo tomar la decisión. Nuestras decisiones se basan y nuestro apoyo en evidencia. Y como dice el doctor Castillo, un programa de actividad física es una tecnología, porque tiene un componente y no necesariamente es un medicamento o un dispositivo que yo pueda coger en mi mano. Entonces, eso se debería incluir. Hay cosas que han incluido y que piden en el PBS, y no veo por qué no, este tipo de programas deberían estar y se deberían incluir para más adelante. Digamos, ya esta vez no fue, pero seguramente para más adelante dentro del PBS. No, claro, y dentro del marco también de la autonomía, uno tendría que empezar justamente a prescribir bien el ejercicio como un componente más
del tratamiento, es decir, el ejercicio como un componente terapéutico, y dentro de ese marco de autonomía, Jorge, tú podrías tranquilamente, a partir justamente de una evidencia, empezarlo a proyectar y naturalmente dentro de este elemento que se empiece a considerar como un pago más dentro de lo que es, digamos, los costos de salud. Me parece bueno y creo que hay varias sociedades que podrían trabajar en eso. Dilo duro. Perfecto. Naturalmente el aplauso es para ellos. Estaremos con estas conclusiones. Los señores panelistas, muchas gracias. Y sin duda, muy interesante esto. De verdad que sí. Gracias.